El doctor Ever Daniel Ortiz Martínez es residente de primer año. Y como tuvimos una idea con el doctor Orjuela de dar una serie de charlas acerca de temas de medicina interna y obstetricia, hoy vamos a continuar con esta serie de charlas. Hoy vamos Ya, a ver cómo... ya puede arrancar si quiere. Perfecto. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es una de esos diagnósticos o esas patologías que son poco frecuentes cuando tú tienes un gran número de pacientes, pero que en algunas no se diagnostica solamente cuando hay complicaciones. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, como todos sabemos, es una enfermedad de tipo autoinmune que generalmente lo que causa son problemas de fertilidad. Pero una vez que las pacientes adquieren su fertilidad, puede desencadenar una serie de problemas durante la gestación, motivo por el cual el doctor Daniel Ortiz nos va a hablar del tema. Daniel, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar síndrome antifosfolípidos y su comportamiento en el embarazo. Dentro de la charla, entonces, hablaremos de la definición, un poco de epidemiología, su fisiopatología y las manifestaciones clínicas que presentan nuestras pacientes, los diagnósticos, el tratamiento más acertado para ellas y, por último, las conclusiones. Entonces, cabe resaltar que el síndrome antifosfolípidos es también llamado síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este es un cuadro autoinmunológico que va a conllevar una hipercoagulabilidad causada por anticuerpos dirigidos contra proteínas de unión a los fosfolípidos de membrana celular. Este cuadro se caracteriza por una mayor susceptibilidad en la formación de coágulos intravasculares, pero no solo a nivel de venas, sino de arterias y de microvasos, que pues van a conllevar a los múltiples manifestaciones clínicas que se pueden presentar, y en el campo de la obstetricia presenta cuadros más complejos como abortos a repetición, muerte fetal in útero y partos pretérminos o cuadros de preeclampsia severa. Por eso es importante nosotros hacer un adecuado abordaje en estas pacientes cuando las tengamos, y no es solo hacer un diagnóstico en el momento ya cuando se encuentra embarazada, sino desde antes de la concepción. Cabe resaltar que la epidemiología, este cuadro, pues es un poco, estos valores son un poco sesgados, dado a la falta de los diagnósticos que se pueden presentar, teniendo en cuenta que este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la causa más común de pérdidas recurrentes en el embarazo, en el primer trimestre, y se realizó un estudio de aproximadamente 500 mujeres con antecedentes de pérdidas recurrentes en el embarazo, y su que alrededor del 26.4% la causa principal de esta iba a ser el síndrome antifosfolípidos. También pues representa otros cuadros importantes, como es más o menos el 12% de las mujeres con cuadros de preeclampsia severa y un 11% en mujeres pues de embarazos que presentan muerte fetal. Dentro de los factores de riesgo es importante tener en cuenta que hay un sinnúmero de eventos que pueden desencadenar eventos protrombóticos. Sin embargo, nosotros debemos siempre sospechar en estas pacientes que nunca pues, se le ha hecho un diagnóstico para poder, digamos, disminuir o mitigar todos esos riesgos y complicaciones que se pueden presentar, como lo es el lupus eritematoso sistémico, trombofilias hereditarias, pacientes con cáncer, fumadoras. El embarazo promueve estos eventos protrombóticos, el uso de anticonceptivos orales, la inmovilización prolongada, obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia. Entonces, siempre debemos tener en mente descartar estas otras causas, pero sin dejar a un lado esta patología pues, que afecta gravemente a las pacientes y a los embarazos. Dentro de su fisiopatología, vemos que el síndrome antifosfolípidos, el objetivo principal de esto es la beta-2-glicoproteína 1. Esta es una proteína plasmática que se une ávidamente a las superficies de los fosfolípidos. La deficiencia de la beta-2-glicoproteína 1 no se ha visto relacionado con, a nivel congénito, no se ha visto tan relacionado con la formación de trombos, pero cuando se unen los anticuerpos antifosfolípidos a esta proteína, sí va a desencadenar un cuadro de expresión de moléculas que van a permitir un aumento en la adhesión celular protrombóticas como la E-selectina y el factor tisular, además pues que va a suprimir la actividad de inhibidores
que van a modular esos efectos protrombóticos, desencadenando la formación de trombos en nuestras pacientes. Entonces, cabe resaltar que en esta patología intervienen un sinnúmero de células que van a estar implicadas en la hemostasia, incluidas las células endoteliales, plaquetas, células inmunitarias como los monocitos o los neutrófilos, y también interacciones con un sistema de coagulación y fibrinolíticos, que todos estos a largo plazo en que van a desencadenar la formación de trombos y por ende todas las complicaciones, en este caso obstétricas como pérdidas gestacionales o complicaciones como cuadros de preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. Este cuadro me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque nos explica esquemáticamente cada uno de los pasos para presentar la patología. Entonces vemos que estos anticuerpos antifosfolípidos se expresan a nivel de las células B. Estos anticuerpos antifosfolípidos se van a unir a la beta-2-glicoproteína 1 a nivel de las células endoteliales, donde van a desencadenar cada una de estas respuestas a nivel celular, como los monocitos, neutrófilos, plaquetas, formando o promoviendo esa formación de trombos, no solo a nivel arterial, sino venoso y de la microvasculatura, y que también pues en el embarazo va a tener un impacto significativo, ya que, como se ha venido nombrando, esto va a tener, digamos, un impacto significativo como en la proliferación, en la invasión, en la secreción de gonadotropina coriónica humana y en la producción de factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto pues va a desencadenar todas las patologías que ya estábamos nombrando previamente y pues los desenlaces obstétricos adversos. Vemos que hay un aumento en la actividad del complemento, aumento de la selectina E, aumento del factor tisular, procesos, disminución en la fibrinolisis, disminución en la activación de la proteína C, y esto pues nos va a conllevar a 4 ítems muy importantes en cuanto a la fisiopatología, que es un aumento proinflamatorio, vasculopatías a nivel generalizado e incluso multiorgánicos en casos severos, formación de trombos y pues en el embarazo las manifestaciones y las complicaciones respectivas. Entonces es importante tener en cuenta que la fisiopatología de las pérdidas de los embarazos tempranos a los tardíos pues es diferente. En los embarazos tempranos estas pérdidas suelen atribuirse a los efectos inhibidores directos de los anticuerpos antifosfolípidos sobre la viabilidad, proliferación y la invasión del trofoblasto. Estos trastornos impiden el anclaje adecuado de la placenta a la decidua materna, lo que da lugar a abortos espontáneos en el primer trimestre. Se hizo un estudio de más o menos 500 mujeres con antecedentes de abortos espontáneos recurrentes, donde se encontró que alrededor del 9.6% de las mujeres se encontraban anticoagulante lúpico positivo, y en menor proporción las anticardiolipinas IgG e IgM se encontraron en un 3.3%. Con respecto a las pérdidas tardías del embarazo, ya sabemos que presentan múltiples complicaciones, entre ellas restricción del crecimiento fetal, preeclampsia severa, parto prematuro, muerte fetal, y esto pues se puede dar por la disfunción del trofoblasto, que conduce a una formación de una placenta que no está adecuadamente desarrollada, provocando procesos inflamatorios directos y desencadenando las complicaciones. Cuando nosotros tengamos una paciente que estemos sospechando esta patología, primero debemos descartar otras etiologías, pero para hacer, digamos, un enfoque debe cumplir tanto unos criterios clínicos como unos criterios de laboratorio. Dentro de las manifestaciones clínicas, cuadros de trombosis, ya sea venosa o arterial o de la microvasculatura, donde pues puede presentar una falla multiorgánica, que es el síndrome antifosfolípido catastrófico. En la parte obstétrica, sospechar que estamos cursando frente a esta, cuando presenten pérdidas gestacionales, al menos una, mayor a 10 semanas, o más de 3 en menos de 10 semanas de gestación, cuadros de preeclampsia severa o insuficiencia placentaria en embarazo menor a 34 semanas, manifestaciones cutáneas como lívido reticularis, a nivel hematológico, una trombocitopenia asintomática entre 50.000 a 150.000,
una anemia hemolítica y también a nivel cardíaco con manifestación de un engrosamiento a nivel de la válvula mitral mayor a la aórtica, ¿sí? Y pues también cuadros de eventos cerebrovasculares o tromboembolismo pulmonar. Además de tener en cuenta esos criterios clínicos, debemos tener en cuenta también los laboratorios, ¿sí? El anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los antibetados glicoproteína 1, ¿sí? Si tomamos, digamos, el anticoagulante lúpico y solo nos da positivo una vez, le damos una puntuación de 1, pero si esta es persistente, se le da una puntuación de 5, ¿sí? Y de igual forma, los anticuerpos anticardiolipinas y o los betados glicoproteínas 1, IgM mayor a 40 se le da una puntuación de 1, cuando la IgG está entre 40 y 79 se le da una puntuación de 4, o anticardiolipinas o antibetados glicoproteínas 1, IgG mayor a 80 se le da una puntuación de 5. Es importante recalcar en esto que es necesario obtener más de 3 o más puntos en los dominios clínicos y más de 3 en los puntajes de dominio de laboratorio, ¿sí? Para poder estarnos enfocando en cuanto al diagnóstico. Dentro de las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a realizar a estos pacientes que le estemos sospechando síndrome antifosfolípidos, una es la prueba anticoagulante lúpica. Esta es una inmunoglobulina que se une a los fosfolípidos y a las proteínas asociadas a la membrana celular. El nombre puede presentar cierta confusión en cuanto a su naturaleza pro o anticoagulante, viendo que pues este es un anticoagulante, el anticoagulante lúpico es un agente protrombótico debido a la presencia y debido a que la presencia de este anticuerpo va a producir una precipitación y formación de trombos in vivo. Se utiliza un método para detectar la interferencia entre los anticuerpos antifosfolípidos mediante 2 estudios. Uno de ellos es la tromboplastina parcial activada y la otra es el tiempo de veneno de víbora risol diluido, ¿sí? Entonces, en la primera vemos que es un examen que mide la capacidad de la sangre para coagular, evaluando los diferentes factores de la vía intrínseca, y un tiempo prolongado pueden sugerir o uso de heparina o también presencia de anticuerpos antifosfolípidos, en este caso, pues esta patología. Y con respecto al tiempo de veneno de víbora de Roussel diluido, es una prueba de laboratorio que se utiliza a menudo para la detección de anticoagulante lúpico, ¿sí? Esta prueba de diagnóstico in vitro se basa en la capacidad que posee el veneno para producir o inducir trombos. Es importante que pues esta nos va a dar un reporte de laboratorio alrededor de los 25 segundos y el utilizar estas concentraciones límite hacen que el ensayo sea más sensible ante las diferentes modificaciones de la actividad de los fosfolípidos presentes. Si está mayor a 30 segundos, mayor o igual a 30 segundos y no se corrige con una adición de volumen de plasma normal, sugieren la presencia de este anticoagulante lúpico. Otro de los estudios de laboratorio que se envía es el inmunoensayo de anticuerpos antibetados glicoproteína 1, donde vemos que normalmente esta beta-2 glicoproteína 1 tiene una participación compleja en la aglutinación. Normalmente asume una actividad anticoagulante, pero cuando se unen los anticuerpos antifosfolípidos va a hacer todo lo contrario, ¿sí? Entonces va a promover todo este cuadro de procesos protrombóticos. El IgM positivo nos sugiere que es el inicio de la enfermedad, y un IgG, un IgA positivo nos sugiere ya una enfermedad crónica en cuanto si queremos evaluar la evolución de la patología. Los anticuerpos anticardiolipinas, entonces, pues cabe resaltar que estos reconocen de forma específica los fosfolípidos que forman las membranas celulares. Los anticuerpos anticardiolipinas van a atacar como tal las cardiolipinas, y pues se encuentra muy específicamente a nivel de la membrana interna de las mitocondrias. Bajo esta apreciación nosotros podemos ver que los anticuerpos anticardiolipinas también pueden ser considerados un tipo de anticuerpos antimitocondriales. Entonces, en este estudio que se publicó el 23 de noviembre del 2015, donde quisieron evaluar si la presencia de anticoagulante lúpico era un predictor de resultados adversos en el embarazo. El objetivo pues, principal era si realmente la presencia del anticoagulante lúpico
desencadenaba resultados adversos obstétricos no adecuados. Este fue un estudio observacional prospectivo multicéntrico, donde se incluyeron aproximadamente 44 pacientes al estudio. Dentro de estas pacientes, las pacientes que fueron elegidas, se realizó un seguimiento mensual y se le tomaron laboratorios en el primero, segundo y tercer trimestre para evaluar y hasta después del parto, con el fin de evaluar si estos laboratorios se iban alterando o no. Dentro de los resultados perinatales adversos, se definió como muerte fetal después de las 12 semanas, muerte neonatal, un parto antes de la semana 36 o manifestaciones de preeclampsia severa o insuficiencia placentaria, además de un feto pequeño parada gestacional. Entonces, dentro de este estudio, lo que hicieron fue comparar si la positividad del anticoagulante lúpico versus los que estaban con anticoagulante lúpico negativo, evaluaron el cuadro de mortalidad fetal, el parto prematuro a causas pues, placentarias y un feto pequeño para la gestacional. Entonces, se evidenció que se presentó muerte fetal en el anticoagulante lúpico en un 29% versus las que estaban negativas en un 0%, parto prematuro por causas placentarias en un 18% versus las de 4% que tuvieron un anticoagulante lúpico negativo, y sí también se manifestó como un feto pequeño parada gestacional o una restricción de crecimiento fetal en un 12% versus un 8%. Entonces, el tener un anticoagulante lúpico sí nos puede predecir o nos puede dar como de pronto una idea de que ese embarazo puede tener ciertas complicaciones como las que se nombraron previamente. No se encontró ninguna asociación con la positividad de los anticuerpos anticardiolipinas o anticuerpos antibeta-glicoproteína con respecto al resultado perinatal, ¿sí? En este siguiente estudio, quisieron evaluar de igual forma también la predicción de los resultados adversos en el embarazo por la presencia de anticoagulante lúpico. Ese fue un estudio que se publicó en el 2012, un estudio observacional prospectivo multicéntrico, y se incluyeron a 144 pacientes al estudio. Dentro de los resultados, de las 144 pacientes embarazadas que estaban en el estudio, 28 tuvieron un resultado adverso en el embarazo. El 39% de estas pacientes tenían anticoagulante lúpico y tuvieron un resultado perinatal adverso, en comparación con el 3% de las que no tenían un anticoagulante lúpico positivo. Entonces, nos da una idea de que el tener, digamos, un anticoagulante lúpico sí nos puede predecir de forma importante las manifestaciones o los riesgos de complicaciones. También entre las mujeres que tenían IgG para anticardiolipinas en un nivel de mayor a 40 unidades, solo el 8% fueron positivas, solo el 8% de las que fueron negativas tuvieron un resultado perinatal adverso comparado con las que tuvieron el anticoagulante lúpico. Entonces, el tener una IgG de anticardiolipinas y tener también un anticoagulante lúpico me aumenta significativamente los resultados perinatales adversos. En este estudio también buscaron los resultados obstétricos basados en los perfiles de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes embarazadas. Fue publicado en el 2019, fue un estudio de corte retrospectivo multicéntrico, donde se incluyeron 750 pacientes al estudio. Entonces, dentro de los objetivos de este artículo, fue evaluar el riesgo de complicaciones obstétricas en mujeres con síndrome antifosfolípidos dependiendo el perfil de anticuerpo específico que presentaban positivos. En estas, pues, incluyeron las pacientes que deberían tener al menos un criterio clínico positivo para síndrome antifosfolípidos y al menos un reporte de laboratorio positivo. Además de eso, debieron haber estado manejadas con aspirina a baja dosis a 100 miligramos día y el manejo con heparina de bajo peso molecular profiláctica en esos casos que no hubiesen tenido un evento trombótico. En los casos que las pacientes presentaron un evento trombótico, no se daba dosis profiláctica, sino que se daba dosis de terapéuticas, enoxaparina 1 miligramo kilogramo cada 12 horas subcutáneo o dalteparina 200 unidades kilogramo cada 12 horas. Se tuvieron en cuenta también unos criterios de exclusión, donde
no se incluyeron en el estudio pacientes que no se hubiesen recibido ASA o no hubiesen recibido heparina de bajo peso molecular o que se le hubiesen administrado otras terapias como corticosteroides o inmunoglobulinas intravenosas. Entonces, en estas gráficas nos muestran es la proporción o la incidencia de cada uno de los laboratorios dependiendo de esas 750 mujeres que estaban incluidas en el estudio. Entonces, nos presenta el grupo poblacional que presentó anticoagulante positivo, el triple positivo fue alrededor de 2.7%. El grupo poblacional que presentó anticardiolipinas positivas y un anti-beta-2-glicoproteína 1, pero con anticoagulante negativo, fue un 12%. Las pacientes que tenían anticoagulante lúpico positivo fue un 7.2% y anticardiolipinas de un 61%. Y del anti-beta-2-glicoproteína 1 positivo fue un 17%. En este estudio lo que se buscó fue evaluar, dependiendo, digamos, el reporte de laboratorio que presentaron positivos y los efectos o los resultados perinatales. Entonces, el triple positivo frente a los nacidos vivos fue un 30%, pero a medida que eso iba siendo doble positivo o solo uno positivo, la supervivencia de esos embarazos iba a ser mucho mayor, donde en el anticoagulante lúpico se presentó en un 79.6%, siempre y cuando se hubiese tratado adecuadamente con aspirina y con heparina de bajo peso molecular. En los cuadros de preeclampsia severa se presentó en el triple positivo en un 25%, y iba pues disminuyendo también dependiendo del reporte de los laboratorios, donde el anticoagulante lúpico no presentó ninguna cuadro de preeclampsia severa, y en un 17.2% en el anti-beta-2-glicoproteína 1. Se tuvo en cuenta además la restricción de crecimiento fetal, donde se presentó en el triple positivo en un 70%, ¿sí? Y pues iba disminuyendo significativamente, y también presentó en el triple positivo 45% de mortalidad pues inútil. Entonces, dentro de estas conclusiones nos da en que los anticuerpos anticardiolipinas es el único anticuerpos antifosfolípido presente en la mayoría de estas pacientes, y vemos cómo entre más compromiso tenga de los laboratorios, pues asimismo también va a tener mayor complicaciones las pacientes, entre ellos cuadros de preeclampsia severa, restricción de crecimiento fetal, óbitos, o también pues disminuye la supervivencia de esos nacidos. Dentro del tratamiento es muy importante tener en cuenta, y es uno de los pilares fundamentales, la asesoría preconcepcional. Ese es nuestro objetivo en en el inicio del tratamiento de las pacientes, y se debe hacer un asesoramiento previo al embarazo junto con su pareja, pues poder discutir un adecuado manejo y también definir todos los riesgos que tiene. Puede que nosotros tengamos una paciente que presente alteración de todos esos laboratorios, pero que tenga antecedente obstétrico viable, sin ninguna complicación, con embarazos a términos, o que no hayan presentado ninguna complicación adicional. Pero también podemos tener pacientes que presentan una alteración de solo un laboratorio y haya presentado múltiples pérdidas gestacionales o preeclampsias muy tempranas, ¿sí? Entonces, siempre individualizar la paciente, no tener en cuenta que solo los laboratorios, sino también ese antecedente que puede tener pues cada una. Dentro del cuidado prenatal, el objetivo específico de esta es la observación estrecha para disminuir, mitigar o diagnosticar tempranamente la trombosis materna, y también tener pues especialmente las manifestaciones microangiopáticas, trombótica renal, ya que puede tener un alto riesgo de complicaciones maternas. Además, el inicio temprano de la heparina de bajo peso molecular más la aspirina nos puede indicar o nos puede, digamos, disminuir significativamente la prevención del aborto espontáneo en aquellas pacientes con antecedentes previos. En general, pues existe un acuerdo en que las mujeres embarazadas con síndrome antifosfolípido requieren una estrecha educación y seguimiento, no solo por la parte obstétrica, sino de reumatología, hematología, materno-fetal, para poder estar muy pendientes y captarlas en el momento en que haya alguna alteración
o riesgo tanto maternos como fetales. Es importante también realizar pues, un adecuado estudio del flujo de las arterias uterinas y la velocimetría del Doppler, dado que esto pues, es un indicador indirecto del desarrollo de insuficiencia placentaria y de aparición de preeclampsia. Entonces, si estos estudios ecográficos nos salen dentro de límites normales, nos puede dar, nos da un alto valor predictivo negativo de un mal resultado fetal. Y se sugiere siempre que en el momento en que decidamos finalización de la gestación, dar un parto vaginal siempre y cuando no tenga pues, ninguna contraindicación, ya que nos va a disminuir el riesgo de trombosis postparto. Acá pues es muy importante en el momento en que nosotros vayamos a escoger o vamos a tomar la elección del tratamiento farmacológico. Entonces vemos que a diferencia pues, de la anticoagulación de las mujeres que no se encuentran embarazadas, la elección del anticoagulante durante el embarazo se debe tener en cuenta también la seguridad fetal y no solo la materna, tener en cuenta que son dos vidas las que se están tratando. Dentro de las heparinas vemos que se utilizan con mayor frecuencia porque no atraviesan la placenta y no producen anticoagulación fetal, y las heparinas no se han asociado con un aumento en el riesgo de las manifestaciones o anomalías congénitas. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, se recomienda sobre la heparina no fraccionada en todas las semanas del embarazo porque pues permite, digamos, son más efectivas y son más fáciles en cuanto a su administración, además que no requiere de un estudio de control de rutina para saber cómo se encuentra, digamos, actuando este medicamento. Cabe resaltar además que el uso de la heparina no fraccionada también se podría en casos específicos, entre ellos cuando, digamos, requiramos de una reversión rápida e importante, por ejemplo, que se vaya a finalizar el embarazo, ya sea por parto vaginal o por cesárea, colocación de anestesia neuroaxial en el momento pues, de la analgesia obstétrica o de finalización, ya sea por vía cesárea. Es importante también tener en cuenta que esta se debe escoger en el momento en que una paciente esté cursando con una función renal gravemente reducida, con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros minuto. Y esto, ¿por qué se da? Porque la heparina de bajo peso molecular se realiza su aclaramiento específicamente por el riñón, pero la heparina no fraccionada se elimina tanto por el riñón como por el hígado. Entonces, esa es como la razón principal para escoger esta. En casos de que la paciente esté presentando una trombocitopenia inducida por heparinas, ya tenemos que escoger otro tipo de tratamiento. Uno de ellos es el Fondaparinux, donde realmente sí mejora significativamente estos cuadros de trombocitopenia secundarios a estos medicamentos de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. En este estudio que se publicó en octubre del 2022, fue un ensayo controlado, aleatorizado y abierto, donde se incluyó una gran población de 1.110 pacientes, y lo que buscaron fue evaluar esas dosis intermedias versus las dosis bajas de heparina de bajo peso molecular y hacerle el seguimiento tanto en el preparto, en el posparto y a las 6 semanas posparto y 3 meses posparto para definir si habían presentado algún desenlace obstétrico trombótico. Entonces, en estos cuadros lo que nos hace es la comparación del grupo de heparina de bajo peso molecular a dosis intermedias versus el grupo de heparina de bajo peso molecular a dosis bajas. Realmente no se vio ninguna diferencia significativa en la manifestación de cualquier proceso trombótico, ni en el anteparto ni en el posparto. Y en la tabla que se encuentra a la derecha, se le hizo el seguimiento a las 6 semanas posparto, donde de igual forma no hubo una diferencia significativa donde de pronto dijéramos se debe utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis más altas o a dosis bajas. Y el seguimiento a los 3 meses posparto fue realmente muy similar a los otros. Entonces, dentro de las conclusiones de este artículo, nos indica que el uso de dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis bajas realmente se pueden beneficiar las pacientes y no va a haber, digamos, un aumento en el riesgo
de presentar algún proceso trombótico. Una de las controversias que uno visualiza al revisar este tema es si se debe usar o no la warfarina en estas pacientes. ¿Sí? En este estudio publicado en el 2015, lo que se tomó fue un estudio de aproximadamente 15 pacientes donde se habían dado tratamiento con warfarina a dosis bajas a 5 miligramos y evaluaron qué podían, digamos, presentar estos fetos o estos neonatos. Entonces, la exposición fetal a la ingesta puede producir ciertas características dismórficas en el neonato, que también se llama como síndrome fetal por warfarina. Incluso a dosis bajas, aunque esto es muy controversial, algunos estudios sugieren que puede ser muy segura, pero en este artículo que se revisó, se evidenció que podía tener múltiples complicaciones estos bebés, entre ellos rasgos faciales típicos de síndrome síndrome fetal por warfarina, alteraciones de los huesos, y en uno de esos casos se evidenció también malformación de Andy Walker, y en otros también se presentó la presencia de laringotraqueomalacia y conducto arterioso persistente. En este artículo como tal, no recomiendan el uso de la warfarina así sea a dosis bajas, porque pues puede tener un gran impacto a nivel fetal, pero sí se recomienda que en caso tal de que la paciente tenga un riesgo tromboembólico muy alto, una vez finalizado el embarazo se puede iniciar posterior al mismo. Dentro de otros estudios que se han realizado para el síndrome antifosfolípidos, uno es el uso de pravastatina en pacientes que han presentado cuadro de trastorno hipertensivo tipo preeclampsia sin criterios de severidad y pacientes con síndrome antifosfolípidos. Aunque son grupos poblacionales muy pequeños, ¿sí? Alrededor de 12, de 15 pacientes, muestran que el uso de heparina de bajo peso molecular junto con la aspirina a dosis bajas y el uso de pravastatina 20 miligramos día, se ve que estos signos de preeclampsia, hay un adecuado mejor control de tensión arterial y la proteinuria, y mejoran los signos de perfusión placentaria, o al menos se mantienen y no se empeoran. Entonces, realmente sí puede haber un impacto significativo en este uso de medicamentos. Y otro es el manejo con inmunomodulador como la hidroxicloroquina, donde se usa para tratamientos de enfermedades autoinmunes sistémicas, incluido el síndrome antifosfolípido, donde no solo va a prevenir o va a disminuir el riesgo trombótico, sino que también puede disminuir las complicaciones en el embarazo. En un estudio de aproximadamente 30 pacientes, se evidenció que el tratamiento con la hidroxicloroquina se asoció a menos tasas de abortos en el primer trimestre, donde disminuyeron de un 81% en pacientes que no se habían manejado con hidroxicloroquina versus el 19% de pérdidas gestacionales en primer trimestre que sí se manejaron con la hidroxicloroquina. O sea que sí es una diferencia muy significativa el uso de este medicamento con las pérdidas gestacionales o con disminuir el riesgo de eventos trombóticos. Y para concluir, entonces, es muy importante reconocer la importancia de la fisiopatología y el impacto del síndrome antifosfolípido en el embarazo. Esto no es, digamos, diagnosticarlo ya en el momento de que ya la paciente está embarazada, sino que se debe realizar un diagnóstico oportuno previo para hacer un abordaje preconcepcional, hablar con la paciente, evaluar los riesgos que tiene para así mismo enfocar el tratamiento. Realizar estudios de extensión a todas las pacientes que presentan pérdidas gestacionales a repetición o eventos trombóticos que no tengan una causa aparente, ya que pues ya como lo nombramos en el transcurso de la charla, alrededor del 26-27% están asociados a síndrome antifosfolípidos que no han estado diagnosticados. Se debe realizar un manejo integral y oportuno por todas las ramas de la medicina, incluido reumatología, hematología, medicina materno-fetal y obstetricia, para detectar oportunamente en el momento en que esa paciente está embarazada algún riesgo que pueda poner, algún factor que pueda poner en riesgo la vida de la paciente o de su gestación, y realizar un diagnóstico oportuno de esta enfermedad y asimismo poder instaurar un tratamiento médico rápido, evitando desenlaces obstétricos adversos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Daniel. Excelente charla, muy clara, muy concisa y muy completa. ¿Dentro del grupo existe alguna pregunta? No sé si haya alguna relación como en la edad materna avanzada y la aparición de más casos de antifosfolípidos sean más severos por el solo hecho de tener mujeres con edad mayor. Esa es como la inquietud de que pudieron revisar en los datos epidemiológicos. Dentro de lo que Eh, se, sí. dentro de lo que se revisó en la literatura, sí puede haber una mayor exposición de presentar un síndrome antifosfolípidos posterior, aunque no se ve como en mayor proporción, pero sí lo nombran en algunos de los artículos. Entonces, la edad materna sí puede predisponer esto. Creo que no hay más inquietudes, comentarios, aportes, preguntas. Ah, Juliet tiene una pregunta, me parece. Doc, más que una pregunta, es un aporte que no se nos puede olvidar mantener, pues después, digamos, de la poscesárea y el posparto en estas pacientes, la anticoagulación por un periodo de 6 semanas. Sí, muy Así importante. es. Sí, todas las pacientes que tienen el riesgo trombótico elevado, o sea, pacientes con antecedente de una trombosis venosa previa o pacientes con obesidades mórbidas mayores de 40 y pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos requieren un manejo con enoxaparina más prolongado. Lo otro Correcto. importante es que recordemos que nosotros siempre vemos la paciente obstétrica, pero muchas en urgencias que observamos las vemos con la pérdida recurrente. Recordemos que cada vez que una paciente aborta, se disminuye en un 15% la posibilidad de tener un hijo. Estas pacientes generalmente son pacientes con pérdidas recurrentes de la gestación de más de 3 embarazos. Por eso es importante tenerlo en cuenta, que son generalmente pacientes jóvenes, independiente de la edad. La otra pregunta que tengo es sobre las características del fundaparinox. ¿Qué lo hace diferente de las heparinas de bajo peso molecular? ¿Qué lo hace más seguro o más inocuo? Daniel. Sí, realmente esa es una Eh, molécula que no conocemos y no tenemos en nuestro medio. pues realmente no hay mucha información sobre los efectos que puedan presentar estos medicamentos a nivel fetal, pero pues la evidencia disponible sí sugiere que puede ser escogido en estas pacientes específicamente en la trombocitopenia inducida por heparina. Realmente sí faltan un poco más de estudios que indiquen, digamos, si tiene algún impacto más a nivel fetal, pero realmente la literatura que reporta dice que puede ser un poco más segura. Hay otro medicamento como el argatroban, donde sí este va a atravesar la placenta y este sí no se sugiere. Entonces se escogería primero el otro. Pero mi pregunta es, ¿se hace parte del mismo grupo de heparinas de bajo peso molecular o es una molécula diferente de otro grupo farmacológico? Es una molécula diferente, doctor. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia Bueno, y Daniel, muchas gracias por tu excelente charla. Feliz felicitaciones, noche. muy bien. Muchas gracias, buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.